Familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas, les saluda Carlos Alberto González Mendoza y vamos a compartir el día de hoy una meditación basada en el capítulo 2 del Evangelio de San Marcos. Este capítulo tiene cuatro relatos. El primero nos habla de el paralítico que fue bajado por el techo para que sea sanado por el Señor. El segundo pasaje se refiere al llamamiento de Leví, el publicano. Luego pasa Jesús a hablarnos acerca del ayuno y a darnos una enseñanza muy especial de lo que significa el ayuno. Y finalmente se plantea el tema del reposo. Cada uno de estos pasajes nos deja una enseñanza muy importante a la cual debemos prestar atención. En primer lugar, en el caso del paralítico, lo primero que le dice Jesús es, eh, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta frase llama la atención de los fariseos que consideran que eso es una especie de blasfemia, porque solamente Dios es el que puede perdonar los pecados. Y Jesús le responde, eh, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, se dirige al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De hecho, lo primero que nos llama la atención es esta mirada de los fariseos respecto a lo que según ellos es un hombre que está tomándose atribuciones de Dios para perdonar pecados. Pero la respuesta de Jesús es muy clara. Primero le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y para que los fariseos sepan que efectivamente sus pecados habían sido perdonados, le dice luego al paralítico, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. Esto entonces nos deja una lección clara de la relación que hay entre el perdón de pecados y la sanidad. Es importante entonces que nosotros tengamos el corazón limpio a partir de la confesión, el arrepentimiento y del apropiarnos del perdón de pecados y de la sangre del Señor Jesucristo. Haciendo esto entonces, estamos en condiciones de que la sanidad que ministra el Espíritu Santo sea hecha realidad en cada uno de nosotros. En el caso de Leví, el escriba, se genera una situación en la que los fariseos, al ver cómo Jesús estaba compartiendo mesa con publicanos y pecadores, lo empiezan a criticar. Esa crítica es un reflejo de lo que ahora llamamos diversas formas de discriminación que se puede dar dentro de la iglesia. Hay veces en que buscamos que una persona, por diversos antecedentes o por haber cometido pecados, no sea parte de la iglesia, ¿no? Y acá Jesús está diciendo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es decir, el propósito de él es llegar a la persona pecadora para sanarla, para convertirla. Y cuando decimos, ¿por qué no llama a justos? Creo que la respuesta es obvia. No llama a justos porque no hay uno solo. Todos nosotros somos pecadores. Por lo tanto, a todos nos está poniendo en el mismo plano. Todos somos pecadores necesitados de Jesús para cambiar nuestra vida. El siguiente pasaje sobre el ayuno sucede porque los discípulos de Juan le preguntan por qué los fariseos ayunaban y por qué los discípulos de Juan también ayunan, pero los discípulos de Jesús no. Y la explicación de Jesús es muy clara, ¿no? Los discípulos de los fariseos ayunan porque a través de ello esperan o manifiestan su anhelo de la venida del Mesías, ¿no? Igualmente, los discípulos de Juan el Bautista en ese momento estaban anhelando la venida del Mesías que su líder, Juan, había anunciado. En cambio, los discípulos de Jesús no tenían necesidad de ayunar porque estaban compartiendo día a día
con Jesús. Estaban disfrutando de la presencia del Hijo de Dios día a día. Pero Jesús dice que en cuanto Él se fuera, entonces allí sí, los discípulos tenían que ayudar. ¿Y por qué razón? Porque les tocaba a ellos expresar ese anhelo de la venida de Cristo, ese anhelo de su presencia. Entonces ahí nos deja claramente una enseñanza respecto a lo que significa el ayuno. Es hacerle saber al Señor que nuestro anhelo de estar en su presencia es más grande que cualquier otro anhelo, inclusive el legítimo deseo o necesidad de alimentarse. Es importante tener en cuenta esta figura luego que plantea Jesús respecto a los vestidos viejos que son remendados con paño nuevo, ¿no? Que nos está diciendo entonces que esta nueva forma de ver el ayuno no puede ser compatible con esas viejas formas de ver el ayuno, porque esta nueva forma de ver el ayuno rompe con lo tradicional, con lo viejo, con lo antiguo. Igualmente, no podemos nosotros tratar de entender esta nueva visión a partir de nuestro viejo corazón, ¿no? Porque ese vino nuevo rompe con ese corazón viejo. Necesitamos entonces aprovechar el corazón nuevo que nos da Jesús al nacer para llenarlo de su palabra, llenarlo de ese vino que entonces nos va a dar fortaleza y nos va a dar vida. Respecto al reposo, también hay un punto crítico muy importante que tiene que ver con la ley. Los discípulos están recogiendo espigas en el campo un sábado. Los fariseos miran eso e inmediatamente critican y dicen, ¿por qué hacen esto en el día de reposo? Eso no es lícito. Y Jesús les pone un ejemplo, ¿no? El ejemplo de David, que cuando tuvo hambre, entró a la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, cuando según la ley, esos panes de la proposición solamente son para los sacerdotes. Pero obviamente Abiatar, que es el sumo sacerdote, entendió que allí había una necesidad superior. David y su gente estaban con hambre, tenían una necesidad y estaban además perseguidos. No tenían otra alternativa que tomar ese pan. Por eso Jesús dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces hay que saberle dar lugar a las normas, a las leyes. El día de reposo está hecho para que el hombre descanse, ¿no? Pero ese descanso de su trabajo no puede volverse un obstáculo para que el hombre se pueda alimentar. No puede haber tal contradicción. Por eso terminan diciendo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto entonces nos lleva a meditar seriamente respecto a nuestra actitud con relación a las normas. Sabemos por los escritos de Pablo que la ley está para demostrarnos o para que nosotros nos demos cuenta que el tratar de cumplir con la ley con el esfuerzo propio es un esfuerzo inútil, un esfuerzo vano, para que finalmente reconozcamos que necesitamos a Cristo para que Él entonces nos dé una nueva vida y grabe en nuestros corazones las leyes para que nuestro comportamiento obedezca de manera natural a esos principios, a esas leyes. En familia, espero que este tema sea de meditación y que reparemos mucho en estos temas entre el perdón de pecados y la sanidad, que recordemos muy bien que no podemos hacer discriminación de personas, sino que entender que el llamado del Señor es que también nosotros vayamos a los pecadores, entender que el ayuno es una forma de expresar nuestro anhelo por su presencia y entender también que las leyes no pueden estar por encima del hombre. Que Dios les bendiga y les dé mucha revelación y bendiciones a través de esta meditación.